esta presentación les quiero hablar de la respuesta de los bancos centrales frente a la irrupción del dinero digital y a las tendencias a la reducción en el uso de efectivo en numerosas economías. Otros colegas de diferentes departamentos de la facultad van a cubrir otros aspectos de la irrupción de los dineros digitales, de los criptoactivos. Yo aquí, como les decía, me voy a centrar en la respuesta de los bancos centrales al fenómeno. Junto con sus impactos de largo alcance en el modo de funcionamiento de las economías, la transformación digital en curso está provocando una revolución, una verdadera revolución en los sistemas de pago y potencialmente en las formas del dinero. Estas tendencias que venían de un tiempo atrás se han profundizado en la pandemia y están provocando una migración hacia un paisaje monetario de pagos mucho menos basado en el uso de efectivo y en la proliferación de sustitutos y alternativas de pagos digitales provistas por el sector privado. En este contexto, no solo está innovando este sector, sino que los propios bancos centrales han desplegado una serie de estrategias de respuesta al fenómeno. En particular, muchos de ellos están investigando activamente la posibilidad de emitir su propia moneda digital para adaptarse a una economía menos intensiva en el uso de efectivo. Y de eso es de lo que quiero hablarles en esta presentación. Para eso, en una primera parte de la presentación vamos a hacer un rápido repaso de las tendencias en curso y del contexto en el que este proceso está ocurriendo. ¿Cuáles son las transformaciones que están verificándose en el paisaje monetario y de pagos? El argumento principal que voy a tratar de plantear es que las nuevas tecnologías y las innovaciones y los cambios en los hábitos del público no solo están alterando el modo en que se llevan adelante los pagos en las economías, sino también crecientemente las formas en que se registra, almacena y transfiere poder adquisitivo entre los agentes económicos. En este sentido no se trata solo o meramente de un desarrollo puramente tecnológico, sino posiblemente de una modificación de más largo alcance en el que pueden surgir no solo nuevos instrumentos, sino también aparecer nuevos actores, cambios potenciales en la lógica de la creación monetaria y crediticia. En ese marco vamos a analizar luego de qué manera están respondiendo los bancos centrales, qué son las que se denominan CBDC, dinero digital de bancos centrales por sus siglas en inglés, que es como se las conoce, y además de sus motivaciones principales, cuáles son los beneficios esperables, pero también sus potenciales costos y las consecuencias que es necesario atender en un área que estrictamente es todavía terra incógnita. A través de la historia monetaria de la humanidad ha habido una larga y a veces accidentada evolución gobernada por la búsqueda de medios de pago cada vez más eficientes, capaces de reducir costos de transacción y de facilitar los intercambios económicos. Pasamos así de una época del denominado dinero mercancía, en la que, como se ve en la imagen, granos, conchas marinas, diversos objetos, por supuesto metales preciosos, eran, muchas veces el medio circulante, mercancías valiosas con un valor en la producción y el consumo fuera de su uso monetario, a una segunda etapa denominada de dinero representativo, en la que el medio circulante respaldado ya no era ese mismo patrón, sino papeles, promesas, los billetes de banco o el dinero estatal convertible, respaldados en una mercancía patrón, como por ejemplo los metales preciosos, y finalmente a un sistema monetario como el actual, en dos niveles, en el que conviven el dinero fiduciario emitido por el Estado y el dinero bancario, los depósitos convertibles en aquel. Una pregunta relevante, que no tiene todavía una respuesta definitiva, es si estamos en el tránsito a una nueva era de dinero digital, en el que la aparición de nuevos medios de pago, como los que se ven en la imagen, no solo cambia el soporte material del dinero, sino que al incorporar a nuevos actores puede eventualmente provocar también cambios relevantes en la lógica del sistema de creación monetaria y crediticia. Como dijimos,
En el moderno sistema de creación monetaria en dos niveles conviven el dinero fiduciario emitido por el Estado y el dinero privado, principalmente emitido por los bancos, convertible en aquel. Como se ve en la imagen, en el grueso de las economías, la mayoría de los pagos que los agentes económicos llevamos adelante son pagos basados en dinero bancario y el circulante o el efectivo en poder del público representa ya una porción muy pequeña de los medios de pago efectivamente utilizados. Aún así, en las últimas décadas se viene verificando una tendencia palpable de largo alcance a la disminución sistemática en el uso de efectivo en las economías. Como se observa en la imagen, esta tendencia viene ocurriendo no solo en las economías más avanzadas como consecuencia de la penetración de Internet y la modernización de los sistemas de pago que posibilita el avance tecnológico, sino también es una tendencia palpable en muchas economías en desarrollo que avanzaron fuertemente en la inclusión financiera de vastos sectores de su población a través de los pagos y transferencias vía la telefonía móvil. La pandemia, por su parte, tendió a operar como un catalizador y un acelerador de muchas de estas tendencias, tal como ocurría en los lazaretos en los que estaban recluidos en el pasado los leprosos, y ahí en la imagen ustedes tienen las monedas que se emitían, por ejemplo en el caso de Colombia, para circular dentro de los lazaretos. Algo similar pasó en los primeros meses de la pandemia con el temor a la manipulación de billetes. ¿Sí? El temor al contagio llevó a la gente a una menor utilización de efectivo. Al mismo tiempo, las cuarentenas y las restricciones a la movilidad que estuvieron vigentes durante más de un año y medio en el último periodo provocaron un auge del comercio electrónico que potenció el uso de las herramientas de pago digitales. Los gráficos adjuntos permiten ilustrar estas tendencias, por ejemplo para el caso del Reino Unido, en donde se ve que desde 1990 a la fecha se ha producido una disminución muy fuerte en la utilización de efectivo en la conducción de transacciones. Este pasó de un 80% de los pagos totales a no mucho más que el 20% del total. Es la línea rosa en el gráfico superior. Si bien es cierto que sobre todo en muchas economías avanzadas en la década posterior a la crisis financiera global de 2007-2008, los billetes y monedas recuperaron participación como porcentaje del PBI, hay que tener en cuenta que ello ocurrió en un contexto caracterizado por la vigencia de muy bajas tasas de interés y, por lo tanto, de una reducción del costo de oportunidad del atesoramiento de efectivo. Eso es lo que se ve en la línea oscura en ese mismo gráfico. Algo que frente a la incertidumbre se verificó también en los primeros meses de la pandemia, cuando hubo un mayor atesoramiento precautorio frente a la incertidumbre que generó el fenómeno. Pese a esto, el uso de efectivo en la conducción de transacciones cayó bruscamente durante la pandemia, como habíamos señalado antes, lo que se reflejó en una menor concurrencia del público, por ejemplo, los cajeros automáticos a retirar efectivo, que es lo que se observa en el gráfico inferior. Aún en una economía muy basada en el uso de efectivo como la economía argentina, en donde los billetes y monedas, a diferencia de lo que ocurre, como señalamos antes, en economías de mayores grados de bancarización, el efectivo representa más del 37% del total del dinero transaccional y aproximadamente 20% de agregados monetarios más amplios, como el M3, estas tendencias al menor uso de efectivo durante la pandemia también se verificaron con gran intensidad. Eso es lo que muestran las gráficas adjuntas que ilustran el creciente peso de las transferencias electrónicas de dinero y las operaciones con tarjetas de débito tanto en puntos de venta como a través del comercio electrónico. Y esta gráfica lo que muestra es que más allá de los vaivenes ocurridos durante el episodio pandémico, en nuestro país la tendencia al menor uso de efectivo también es un fenómeno que se verifica con bastante claridad desde los primeros años del presente milenio, en donde se observa una caída en la representación del circulante en poder del público como proporción del PBI de alrededor de unos 2,5 puntos.
En el marco de estos desarrollos hacia el menor uso de efectivo, en la última década las nuevas tecnologías condujeron al sector privado a explorar con diverso grado de éxito y de aceptación por parte de las autoridades regulatorias potenciales nuevas formas de dinero digital. Por diferentes razones de diseño, por ejemplo, la inelasticidad de su oferta y, en consecuencia, las amplias fluctuaciones de su cotización frente a oscilaciones marcadas de la demanda, su baja escalabilidad, problemas de congestión y de finalidad en los pagos, muchos de los primeros criptoactivos estuvieron, pese a sus pretensiones iniciales, muy lejos de instalarse como un sustituto adecuado del dinero emitido por gobiernos y bancos privados. Por ejemplo, pese a haber alcanzado recientemente una gran notoriedad como vehículo para la inversión especulativa, el Bitcoin prácticamente no desempeña en la actualidad ningún rol significativo como medio de cambio en la economía formal y, debido a su marcada volatilidad, mucho menos lo desempeña como unidad de cuenta en la denominación de contratos y transacciones. A juicio de muchos expertos, por ejemplo, la comunidad de bancos centrales reunida en torno del Banco Internacional de Basilea y la mayoría del mundo académico, el Bitcoin, pese a ser una tecnología muy ingeniosa de cadenas de bloques y de generación descentralizada de consensos a través de la tecnología de los registros distribuidos para evitar la actuación o la aparición de intermediarios, es un muy mal arreglo institucional para erigir un sistema monetario adecuado. En efecto, todo buen sistema monetario combina la capacidad de ofrecer elásticamente, esto es, de manera flexible, dinero abasteciendo las necesidades transaccionales de la economía, con la posibilidad de preservar al mismo tiempo la confianza en la estabilidad de su valor. En este sentido podemos decir que en todo sistema monetario hay siempre una suerte de dilema, de tensión, de lo que los economistas llamamos trade-off, entre la flexibilidad con la que se provee el medio circulante y la necesidad de garantizar la estabilidad del valor de ese medio circulante. La manera de conciliar estos objetivos en tensión es en general a través de una autoridad central que está encargada de administrar el sistema monetario. Y eso es justamente lo que caracteriza a los arreglos institucionales modernos de la política monetaria, que garantizan la independencia de un banco central para llevar adelante en forma autónoma la política monetaria y atender, por un lado, esta tensión, esto es, el Banco Central es el encargado de ofrecer el bien público de confianza en la moneda, justamente administrando la tensión entre ofrecer de manera flexible la cantidad de dinero que la economía necesita para operar, pero no más que eso, para justamente no deteriorar el valor de la moneda. Y por otra parte también el Banco Central está en su rol de, digamos así, operador, supervisor y catalizador del sistema de pagos, encargado de ofrecer medios de pago eficientes, seguros, garantizar acceso a esos medios de pago y también, por supuesto, velar o preservar la integridad financiera. En este sentido, es que puede pensarse en la existencia de una suerte de trilema. Un trilema es una situación en la cual hay, por ejemplo, tres objetivos que por diferentes restricciones no pueden cumplirse al mismo tiempo. Por ejemplo, en el triángulo que tienen en la presentación, ven allí tres objetivos que son los de eficiencia, seguridad y descentralización. Y en cierto sentido podríamos pensar que un sistema monetario moderno, con un banco central a cargo de ese sistema monetario, es un sistema que combina los objetivos de seguridad y de eficiencia, pero lo hace de manera centralizada y de este modo no
justamente puede garantizar el objetivo de la descentralización. Lo que se propusieron los creadores de los criptoactivos, que desconfían en principio de los bancos centrales y de los intermediarios bancarios, justamente es operar un sistema de tipo descentralizado, esto es, que garantice el logro, el cumplimiento del objetivo que está en el vértice inferior izquierdo de este triángulo, pero al ser un sistema descentralizado y al mismo tiempo de tipo digital, para asegurar o para garantizar la seguridad del medio de pago y sobre todo evitar justamente los fraudes y para evitar que se repliquen las unidades monetarias, hay un sistema muy complejo, ingenioso, pero terriblemente costoso en términos de eficiencia, que justamente sacrifica escalabilidad, sacrifica las posibilidades de funcionamiento de ese sistema monetario. Un sistema como el de Bitcoin o Ether son sistemas que cumplen con los objetivos de descentralización y en principio buscan garantizar la seguridad a través de sistemas costosos de generación de consensos, pero lo hacen a costa de la eficiencia. En este sentido es que decíamos que este diseño tecnológico es muy ingenioso, pero es un fallido diseño monetario que no está en condiciones de garantizarle a la economía los medios de pago que necesita para funcionar en forma eficaz y eficiente. A ello se suma el conocido hecho de que el sistema es estrictamente tomado un desastre ambiental, ¿no?, debido al enorme gasto de energía que está implicado en el sistema de minado. Actualmente el esquema descentralizado de tecnologías de registro distribuido implica que Bitcoin, por ejemplo, consume tanta energía como una economía de tamaño intermedio. Y si bien se están buscando alternativas al proceso de generación de consensos, en la práctica lo que estamos viendo es que estamos frente a un sistema tecnológicamente muy ingenioso, a un activo especulativo que sin duda es relevante, pero como diseño de un sistema monetario ha sido un pobre sustituto de los sistemas monetarios modernos, de manera tal que en términos de los tiempos involucrados en las tecnologías de información, podríamos decir que estamos prácticamente frente a una era geológica, un eón en donde ya se verificó que Bitcoin no ha sido exitoso como sustituto de los sistemas monetarios actualmente existentes. Como vimos, Bitcoin y otras criptomonedas no han sido exitosas como sustitutos de un sistema monetario moderno, eficiente y seguro. En ese marco, aunque atentos a sus potenciales derivaciones y a su eventual proliferación, tengan en cuenta que en la actualidad hay más de 5.000 criptomonedas activas y su capitalización de mercado creció fuertemente hasta superar los 2 billones de dólares, billones de los nuestros. Los bancos centrales no consideran esos desarrollos como una amenaza relevante al sistema actualmente vigente de creación monetaria en 2 niveles que, como recuerdan, habíamos dicho, está basado en los bancos centrales emitiendo dinero estatal fiduciario y en los bancos comerciales de reserva fraccionaria emitiendo depósitos. Sin embargo, frente al fracaso de Bitcoin en su propósito inicial de sustituir al sistema monetario vigente, se verificó el anuncio de alternativas que buscan reparar sus deficiencias más obvias, particularmente una que señalamos, que es la enorme volatilidad de su valor, que, como habíamos dicho, le impidió a Bitcoin y a otras criptomonedas basadas en la misma lógica de funcionamiento establecerse como unidades de cuenta y medios de cambio confiables. Pero surgieron así las denominadas stablecoins, que buscan a través de algoritmos, imitando la conducta de los bancos centrales o del establecimiento de esquemas de conversión al estilo de una caja de conversión, garantizar el valor de esas monedas respaldándolas en una moneda fiduciaria como el euro, el dólar o en algún otro activo subyacente, una cesta de monedas eventualmente, o el oro o algún otro activo.
¿Mm? Lo que estos últimos esquemas de conversión esencialmente hacen es replicar el comportamiento de los bancos comerciales o de los vehículos de inversión como fondos del mercado de dinero, garantizando la convertibilidad de demanda en el activo subyacente. Aunque estas, digamos, no siempre son promesas legales explícitas y las tenencias de estas stablecoins exhiben por tanto riesgos no menores de liquidez y de crédito, lo que ha llevado incluso a muchos bancos centrales como por ejemplo el Bank of England a estudiar activamente cómo incorporarlas a su perímetro regulatorio. Lo cierto es que su diseño, el diseño de las stablecoins, las hace potencialmente mucho más apropiadas como sustitutos de los medios de pago existentes. Y eso llevó a los bancos centrales en la última etapa, a muchos de ellos y también a los reguladores financieros, a adoptar una actitud mucho menos prescindente que la que habían tenido hasta el momento. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, la posibilidad de que nuevos jugadores empezaran a competir activamente en la creación de medios de pago, y acá me refiero no solo a fintech, proveedores de servicios de pago, pero sobre todo a las grandes plataformas digitales, y en particular el anuncio en junio de 2019 por parte de la red social Facebook de su intención de lanzar una stablecoin a nivel global, decidió a muchos bancos centrales a mirar estos desarrollos definitivamente con mucha mayor atención que la que le habían dispensado hasta el momento. Especialmente por los enormes efectos de red y el impulso a su adopción que podría generar la posibilidad de que una plataforma digital de más de 2.000 millones de usuarios lanzase un stablecoin de alcance global denominada en su propia unidad de cuenta, que en ese momento iba a ser la libra. Para tener una idea de estos efectos de red, piensen en la velocidad con la que se produjo, por ejemplo, la migración a escala planetaria desde el correo electrónico al uso de WhatsApp en un cortísimo periodo de tiempo y sin ninguna clase de propaganda. Más allá de las oportunidades de eficiencia e inclusión que ofrecen las transformaciones digitales en el paisaje de pagos que estamos mencionando, esa actitud de menor prescindencia a las autoridades monetarias y regulatorias se explica también por los riesgos potenciales que estos desarrollos e innovaciones podrían plantear respecto de la relevancia de los propios bancos centrales en el control del proceso de creación monetaria y crediticia. De no ser contrarrestadas, las tendencias a la reducción en el uso de efectivo, la creciente descentralización y las innovaciones en las formas del dinero podrían llegar incluso a poner en cuestión aspectos cruciales de las soberanías monetarias nacionales. En particular, una eventual desaparición del dinero estatal en poder del público implicaría para las autoridades monetarias la pérdida de un importante factor estabilizador y de ancla en la evolución nominal y del sistema de pagos de la economía. Siendo pequeña la base monetaria, en relación al tamaño de los agregados monetarios, es un poderoso mecanismo de control y de disciplina sobre los intermediarios bancarios que están obligados a garantizar conversión a la par de sus depósitos en el dinero fiduciario estatal. La preocupación por una potencial pérdida de soberanía y de control monetario no se planteó solo para los bancos centrales de las economías con monedas más débiles y poco creíbles. Por ejemplo, en febrero de 2020 el Banco Central de Canadá declaró que, aunque a priori no estaba necesariamente interesado en promover la emisión de una moneda digital, sería favorable a un desarrollo de este tipo en el caso de que la tendencia en curso a la reducción del uso de efectivo se acelerase en forma marcada y o que algún gran jugador, al estilo de una plataforma digital, decidiese avanzar con la emisión de una stablecoin global que pudiese generar una competencia efectiva a su propia moneda. A ello se sumó la preocupación por los problemas de competencia asociados al funcionamiento de las plataformas digitales, que tienen, como se sabe, características de monopolio natural por sus enormes efectos de red y su lógica de winners takes all.
De allí que la necesidad de proteger a los consumidores de servicios financieros, asegurar una gobernanza adecuada de los datos privados que estos vuelcan a la red, así como de velar por asegurar la integridad financiera de las transacciones digitales, evitando el lavado de dinero, transacciones ilegales y la evasión tributaria, hayan sido otras tantas consideraciones que llevaron a los bancos centrales y a otros reguladores a adoptar una posición mucho más proactiva. A la luz de todos estos desarrollos que se intensificaron en el contexto de la pandemia, que operó como un fuerte catalizador al profundizar las tendencias preexistentes de las que venimos hablando, varios bancos centrales aceleraron las investigaciones que venían llevando adelante sobre la conveniencia o no de impulsar un dinero digital emitido por las propias autoridades monetarias o CBDC. Aunque ya se había realizado abundante investigación teórica y se habían llevado adelante algunas pruebas piloto en diferentes países durante los años previos, los estudios y simulaciones se aceleraron marcadamente a partir de mediados de 2019 y particularmente en el contexto de la pandemia. El gráfico que tienen en la presentación de la izquierda muestra cómo fue cambiando la opinión de los bancos centrales, de las autoridades de bancos centrales, respecto de la conveniencia o no de estudiar y eventualmente adoptar o emitir una moneda digital de bancos centrales. Y ahí se ve claramente cómo, digamos, desde fines de 2019 a mediados de 2020, ese saldo de respuestas se torna positivo. Actualmente, más del 80% de los bancos centrales declaran estar analizando las consecuencias potenciales y experimentando las arquitecturas posibles y las alternativas tecnológicas disponibles en caso de decidir emitir una CBDC. El mapa que tienen en la presentación muestra el estado de algunos de los proyectos que varios bancos centrales llevan adelante. Suecia, China y Canadá posiblemente son algunas de las economías cuyos estudios se encuentran en una etapa más avanzada, y en el caso chino incluso se llevó adelante hace muy poco una prueba de testeo en gran escala en al menos 4 ciudades de importancia. Por su parte, Reino Unido estuvo muy activo en la publicación de trabajos analíticos sobre la cuestión y al mismo tiempo llevó adelante una serie de iniciativas que incluyen la conformación de un grupo de trabajo con el Tesoro, un foro tecnológico e incluso un proceso de consultas con diferentes participantes del sector privado, la sociedad civil, la academia, sobre aspectos conceptuales de diseño, implementación y operación de un eventual lanzamiento de una CBDC. A estos estudios e indagaciones se sumaron más recientemente otros bancos centrales como el Banco Central Europeo o la propia Reserva Federal, que veían quizás en un inicio estos desarrollos con mayor escepticismo. Esta misma semana el presidente de la Reserva Federal ratificó que en pocos días o en pocas semanas se va a conocer un estudio del staff de la Reserva Federal respecto de los diferentes aspectos involucrados en una eventual emisión de una moneda digital y el punto de vista analítico de los economistas de la institución. Por otra parte, también el Banco Internacional de Basilea montó varios hubs de innovación para conducir investigaciones al respecto, y un grupo relevante de bancos centrales, conformados por los de Canadá, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, el Banco Central Europeo, la Fed y el propio BIS, emitió a fines del año pasado un documento conjunto, sentando posición, delineando un conjunto de principios básicos que podrían guiar los desarrollos futuros, discutiendo avances recientes al respecto, así como beneficios y riesgos potenciales de los que vamos a hablar en un segundo. Aunque ninguno de estos bancos centrales tomó hasta ahora una decisión definitiva, no puede descartarse que en el próximo periodo haya novedades al respecto. En nuestra región,
En particular, varios bancos centrales como los de Chile, Colombia, Uruguay y Brasil avanzaron recientemente en el análisis de diversas alternativas y de hecho en octubre pasado Bahamas fue el primer país en el mundo en lanzar oficialmente de manera gradual una CBDC, el que se conoce como el Sand Dollar y que lo tienen ahí en una de las primeras ilustraciones, en las primeras diapositivas que mostramos, cuya implementación se prevé que se intensifique en los próximos meses. Visto el contexto, pasemos entonces ahora a mirar qué es exactamente una CBDC. ¿Qué sería entonces exactamente una CBDC? Una forma sugerente de explicarlo es apelar a una analogía, digamos así, botánica, propuesta hace algunos años por algunos investigadores del BIS en 2017, que es la denominada flor monetaria. Se trata de una taxonomía capaz de distinguir o que distingue entre distintas clases de dinero a partir de sus diferentes atributos. En particular, de acuerdo a esta clasificación, habría que considerar 4 atributos relevantes de las diferentes clases de dinero. Por un lado, quién es su emisor, por ejemplo, si es público o privado, su forma, esto es si es físico o digital. Tercero, su accesibilidad, esto es si el acceso es restringido a algunos agentes económicos en particular o es amplio, por ejemplo, al público en general. Y cuarto, su mecanismo de transferencia, esto es si está centralizado a través de cuentas en registros manejados por intermediarios o si está descentralizado y ocurre en forma bilateral, digamos así, P2P. ¿eh? Cada combinación de atributos que hemos mencionado, de las formas del dinero, de las diferentes clases de dinero, puede representarse gráficamente a través de una serie de diagramas de Venn como los que se ven en la ilustración y que con un poco de imaginación simulan los pétalos de una flor. A modo de ilustración, puede observarse que los depósitos bancarios son una obligación emitida por el sector privado, que está fuera del óvalo verde, de naturaleza digital, dentro del óvalo turquesa, de amplio acceso dentro del óvalo rojo y con transferencias que se registran en forma centralizada a través de débitos y créditos en cuentas, por lo tanto fuera del óvalo amarillo. Por su parte, un criptoactivo como el Bitcoin sería un pétalo en la intersección de los óvalos rojo, turquesa y amarillo, un objeto emitido en forma privada, aunque sin ser el pasivo de ningún agente económico, al modo de cómo funcionaba el dinero mercancía en su momento, de naturaleza digital, de amplio acceso y transferible en transacciones descentralizadas de tipo bilateral o P2P. De adoptarse una CBDC sería, en términos de la flor monetaria, un dinero fiduciario emitido por la autoridad monetaria, o sea, un nuevo pasivo del Banco Central, denominado naturalmente en la unidad de cuenta doméstica de dicha jurisdicción. Sería de naturaleza digital, como lo son, por ejemplo, las reservas bancarias entre los pasivos monetarios que ya emiten los bancos centrales, pero a diferencia de estas, sería de amplio acceso para el público general si fuera una CBDC minorista, y esto en este sentido sería diferente de lo que ocurre con las reservas bancarias que están limitadas a los bancos comerciales. Hay, sin embargo, varias alternativas de diseño posible que están siendo exploradas analítica y en algunos casos empíricamente en estos hubs de innovación que mencionamos antes. Y estas alternativas dependerán de la arquitectura, de la infraestructura y de la tecnología finalmente adoptadas. Y en consecuencia de ello va a depender el cuarto atributo, su mecanismo de transferencia. Esto es, si es un dinero digital de bancos centrales que se transfiere en cuentas o eventualmente en transferencias bilaterales del estilo P2P.
El diagrama a continuación muestra algunos de estos diseños y arquitecturas alternativos que podría adoptar una CBDC minorista. En primer lugar, los bancos centrales podrían decidir operar el CBDC de manera directa o mixta, esto es a través de intermediarios que podrían ser los propios bancos comerciales u otros proveedores de servicios de pagos. Esto es lo que se ve en el segundo, el diagrama del medio, o en el diagrama inferior alternativamente. Aunque en este último caso, en el caso mixto o híbrido, la obligación monetaria continuaría siendo del propio Banco Central, estos operadores autorizados podrían ocuparse de todas las cuestiones de naturaleza operativa, de la interacción con el público minorista y de llevar un registro de transacciones actualizado. La infraestructura relativa al registro de transacciones es precisamente un segundo aspecto sobre el que existen diversas opciones. En particular, los bancos centrales podrían decidir utilizar una infraestructura de registro de transacciones convencional o apelar eventualmente a la tecnología descentralizada de registros distribuidos como las que caracterizan a algunas de las criptomonedas como el Bitcoin. Una estructura de registro centralizada requeriría que el propio Banco Central o un intermediario maneje y opere las transacciones y se ocupe de los requisitos de seguridad del sistema, en tanto que un esquema de tecnología de registros distribuidos validaría las operaciones en forma descentralizada, haciendo potencialmente más fáciles las transacciones P2P y fuera de línea. De hecho, esta es una última característica que va a depender de las decisiones tecnológicas que eventualmente se adopten. El sistema de CBDC puede estar basado en cuentas y en este caso la autenticación de los pagos dependería de la validación de la identidad del tenedor de esos saldos monetarios, algo que en términos del diagrama de la flor monetaria estaría fuera del óvalo amarillo, o consistirían tokens digitales, también podría consistir en tokens digitales, en cuyo caso la autenticación de las transacciones dependería exclusivamente de la validación del objeto a transferir y no de la identidad de su tenedor. Y estaría en ese caso dentro del óvalo amarillo en términos del diagrama de la flor monetaria que vimos anteriormente. En tanto garantizaría mayores niveles de anonimato, un sistema basado en tokens digitales tornaría al CBDC en un sustituto muy cercano, aunque digital, del dinero en efectivo. Por su parte, uno basado en cuentas lo transformaría en una suerte de versión minorista de las actuales reservas bancarias, al garantizar un acceso digital del público general a la hoja de balance del Banco Central, que, como dijimos, hasta ahora está restringido a los bancos comerciales. Por cuestiones de integridad financiera y de resiliencia operativa, la mayoría de los bancos centrales se inclinan en general por una infraestructura de registro de transacciones no completamente descentralizada y por un diseño del CBDC basado en cuentas. También una amplia mayoría de los bancos centrales, al menos por ahora, parece favorecer un esquema de tipo mixto o híbrido, reconociendo las ventajas comparadas que el sector privado tiene en términos de innovación y en el relacionamiento comercial con el público minorista. En este esquema híbrido, el Banco Central proveería la infraestructura tecnológica básica y una funcionalidad necesaria mínima para que se lleven adelante los pagos. Esto serviría como una plataforma a la que diferentes oferentes del sector privado, en un entorno competitivo, se conectarían con vistas a proveer al público minorista de servicios de pago y de otras prestaciones que podrían adicionarse al CBDC básico. Ninguno de estos esquemas está desde ya exento de riesgos importantes de diferente naturaleza, aunque parece haber consenso en que el esquema mixto es el que minimiza los riesgos de tipo reputacional y operativo para el Banco Central. Por último, hay adicionalmente dos rasgos fundamentales y complementarios de diseño de una CBDC que determinarían en qué medida, en un continuo de posibilidades, este nuevo pasivo monetario del Banco Central sería un sustituto cercano al efectivo en poder del público o alternativamente a un depósito bancario. Y esto es bastante importante en relación a lo que vamos a comentar ahora acerca de los riesgos potenciales de una CBDC. Por un lado,
la posibilidad o no de remunerar positiva o negativamente, como comentamos enseguida, estas cuentas, y por otro lado, la posibilidad de establecer límites máximos de tenencia o remuneraciones diferenciales que, por ejemplo, desincentiven su demanda en episodios de estrés financiero. Veamos ahora cuáles son, digamos, las principales motivaciones y especialmente los beneficios que los bancos centrales esperan de una eventual emisión de una CBDC, pero también algunos de los riesgos potenciales que ha identificado la investigación reciente. La literatura y la mayoría de los estudios llevados adelante hasta ahora por los bancos centrales identifican tres beneficios potenciales asociados a la eventual adopción de una CBDC, que son los que vamos a comentar ahora, ¿sí? En primer lugar, cuestiones vinculadas con la estabilidad, la eficiencia y la resiliencia del sistema de pagos. Esto en particular implica que para la mayoría de los bancos centrales, como dijimos, el principal motivo de estudio de una CBDC está vinculado con su utilización como potencial medio de pago en un contexto de acelerada innovación y de potencial sustitución del uso de efectivo en la mayoría de las transacciones de la economía. Asegurar un funcionamiento resiliente del sistema de pagos de la economía es un bien público y como parte de ese objetivo, la provisión de circulante en la medida que haya demanda del mismo es una de las principales responsabilidades de los bancos centrales. Naturalmente, ninguno de los bancos centrales que están estudiando activamente la cuestión han manifestado querer profundizar por su propia iniciativa la tendencia a la menor utilización de efectivo, ni intentan sustituirlo con la introducción de una CBDC. Más bien, lo conciben como un dinero complementario del circulante que podría ofrecer nuevas oportunidades, conveniencia, seguridad, eficiencia y asegurar la resiliencia y la diversidad del sistema de pagos en caso de que, como dijimos, la tendencia a la declinación del uso de efectivo tienda a profundizarse y se instalen alternativas privadas relevantes de tipo digital. Como ya se mencionó, en un escenario de ese tipo, el público general, si no existiese una CBDC, no tendría acceso a la hoja de balance del Banco Central y la capacidad de control y la soberanía monetarias podrían verse eventualmente amenazadas, incluyendo, entre otras cosas, también la capacidad de captar señoriaje sobre una parte relevante de las transacciones económicas y naturalmente sobre la economía informal no alcanzada por los impuestos regulares. En un escenario de este tipo, no solo la confianza en la moneda descansaría exclusivamente en la confianza depositada en los oferentes privados de medios de pago, sino que el entero funcionamiento y operación del sistema de pago sería dependiente del comportamiento de estos agentes, lo que pueden imaginarse plantea un riesgo potencial para el normal desempeño de la economía y es algo que los bancos centrales desde ya quisieran evitar. Un segundo beneficio está vinculado con los temas de inclusión financiera. ¿Sí? En un entorno de limitada inclusión financiera y de insuficiente desarrollo del sistema bancario, el acceso de importantes sectores del público al sistema de pagos podría verse restringido en un escenario de fuerte declinación del uso de efectivo. Si bien el surgimiento de nuevos oferentes privados de medios de pago está permitiendo en muchos países remediar algunas de estas dificultades de acceso, aún así cabe presumir que amplios sectores de la población podrían quedar en dichas circunstancias marginados de un acceso regular al sistema de pagos. Y esta es una preocupación que motivó a los bancos centrales de varias economías en desarrollo, en particular, a estudiar al CBDC como una alternativa. El contexto de pandemia, que en el caso de muchas economías en desarrollo dejó en evidencia una dificultad muy importante para llegar con las ayudas estatales a numerosos hogares del sector informal y obligó a bancarizar aceleradamente a muchos de estos receptores, sumó para muchos bancos centrales de estos países una razón adicional a las ventajas potenciales de contar con un dinero público de amplio acceso y naturaleza digital. Y por último, en términos de inclusión financiera, un área de especial interés para los bancos centrales de países receptores en gran escala de remesas internacionales es la posibilidad de que una CBDC pueda ser utilizada como vehículo
para transacciones transfronterizas, remesas en particular, que permitan reducir los elevados costos de estas transacciones. Por último, hay un tercer beneficio vinculado con temas de manejo, transmisión y márgenes de maniobra de la política monetaria, nada menor, pero que muchos bancos centrales interpretan como una posibilidad teórica y no necesariamente como la principal motivación que los ha llevado a estudiar la cuestión. Y tiene que ver con lo siguiente, porque con el hecho de que una CBDC ofrecería la posibilidad de mejorar los mecanismos de transmisión y de ampliar los márgenes de maniobra de la política monetaria, por lo siguiente. A priori, al plantear una presión competitiva a los bancos comerciales, una CBDC diseñada específicamente para remunerar la tasa de política transmitiría con mayor velocidad y alcance las decisiones de política monetaria al conjunto de las tasas del sistema financiero. Al mismo tiempo, la existencia de una CBDC remunerada, esto es que pague, digamos, un interés, abriría en principio la posibilidad de perforar el denominado límite cero o efectivo de la tasa de interés nominal. Y esto permitiría liberar a la política de tasas negativas de las actuales restricciones que enfrenta para combatir en forma agresiva contextos depresivos y deflacionarios que han tendido a hacerse más frecuentes en un mundo de baja nominalidad como el actual. Estrictamente, esta posibilidad estaría planteada en un escenario en que el CBDC reemplazase por completo la existencia de circulante, de modo de evitar que el público sustituya depósitos bancarios y atesore ilimitadamente saldos de efectivo, restringiendo la efectividad del estímulo monetario perseguido por las autoridades. Sin embargo, sin apelar a la desaparición del efectivo, hay diversos diseños que permitirían limitar esta dificultad para combatir el atesoramiento mayorista. Por ejemplo, la penalidad para redepositar y al mismo tiempo estos diseños podrían preservar incluso al público minorista de un entorno de tasas negativas, ¿sí? Por ejemplo, a través de límites máximos de tenencia o de remuneraciones diferenciales, en el caso en que la CBDC esté remunerada, para diferentes categorías de CBDC dependiendo del tamaño mayorista o minorista de las mismas. Pese a ello, como les dije recién, la mayoría de los bancos centrales por ahora considera a esta una mera posibilidad teórica de difícil implementación práctica y como vamos a ver, en general descartan los bancos centrales que la posibilidad de perforar el límite efectivo de la tasa de interés nominal sea la principal motivación que los haya llevado a estudiar el tema en la práctica. Sin embargo, como solemos decir los economistas, pocas veces hay free lunch. Frente a los beneficios que antes mencionamos, también existen algunos riesgos potenciales de la adopción de una CBDC y yo aquí lo que voy a mencionar son dos de los principales que hay identificado en la literatura y la investigación de bancos centrales. Dependiendo de su diseño, ¿sí? El primero de estos riesgos tiene que ver con el hecho de que la emisión de un dinero digital por parte de un banco central podría generar una tendencia a la desintermediación financiera, en particular a la desintermediación bancaria, afectando la eficiencia en la provisión de crédito, especialmente en aquellas economías más dependientes del financiamiento bancario, como es el caso de muchas economías en desarrollo, que no tienen un mercado de capitales tan profundo y tan desarrollado. Esto es así, pero una de las principales preocupaciones es que la existencia de una CBDC, que es un pasivo emitido por un banco central y por tanto con plena garantía estatal, plantea una competencia relevante y una alternativa más atractiva a los depósitos bancarios. Particularmente, esto podría ocurrir si al ofrecer una remuneración positiva en tiempos de normalidad, una CBDC se transforma en un sustituto que domine al dinero privado. Esto es, que tenga las mismas prestaciones, eventualmente también un rendimiento competitivo y por otra parte menor riesgo percibido. Y el temor justamente es que ello
dé lugar a una suerte, llamémosla, de corrida bancaria digital, no solo en periodos de estrés financiero, sino incluso un proceso de potencial desintermediación financiera de naturaleza más estructural. De este modo, la introducción de esta nueva forma de dinero digital plantea o sugiere la existencia de un dilema o de un trade-off entre la provisión de servicios transaccionales y los de intermediación financiera. Si por un lado, en línea con lo que estuvimos viendo recién, la adopción potencial de una CBDC mejora el rango de las prestaciones transaccionales disponibles para el público, incluyendo la potencial mejor remuneración de los saldos líquidos como consecuencia de una mayor competencia, también es cierto que de otro lado su eventual implementación plantea riesgos no menores para el proceso de creación crediticia. Lógicamente, los bancos podrían responder a la mayor presión competitiva ofreciendo tasas pasivas más atractivas a los depositantes minoristas o accediendo a nuevas fuentes de fondeo, generalmente más caras y potencialmente más volátiles en el mercado de capitales. Dependiendo del grado de competencia y de la estructura del mercado crediticio, esta evolución podría dar lugar a diferentes escenarios, ¿sí? Si hay un entorno poco competitivo, la baja y de baja elasticidad de la demanda de crédito por ausencia de fuentes de financiamiento alternativas y por tanto de elevado poder de mercado de los bancos, seguramente estos van a responder a la suba de las tasas pasivas intentando recomponer sus márgenes de beneficio. Y la consecuencia de esto sería un incremento de las tasas activas y un encarecimiento del crédito bancario, lo que afectaría especialmente a las empresas más dependientes de este financiamiento como las pymes. Por el contrario, en un entorno caracterizado por fuentes alternativas de fondos prestables y mayor elasticidad de la demanda de crédito, en general en economías con más desarrollo del mercado de capitales, los bancos se verían obligados a comprimir los spreads de intermediación, un desarrollo positivo que promovería la eficiencia si es que hay rentas monopólicas en la industria bancaria, pero que al mismo tiempo podría erosionar la posición de solvencia de algunas entidades y generar situaciones de potencial fragilidad financiera. ¿Sí? Estos temas están siendo estudiados con particular intensidad por varios bancos centrales. Obviamente, dependiendo de la profundidad de este proceso que estamos describiendo, las consecuencias de potencial desintermediación bancaria podrían ser incluso de mayor alcance. Por ejemplo, sometidos a la doble presión proveniente de una CBDC y del desarrollo de medios de pago virtuales ofrecidos por nuevos actores como las plataformas digitales, la fintech u otros proveedores de servicios de pago, el modelo de negocios bancario podría estar experimentando una impugnación aún mucho mayor que conduzca a cambios radicales en la morfología de los mercados financieros y que eventualmente evolucione en el futuro un sistema de crédito más basado en los mercados de capitales. A esto es justamente a lo que nos referíamos cuando al inicio de la charla decíamos que la aparición del dinero digital podría llegar a tener consecuencias de más largo alcance en el proceso de creación monetaria y crediticia. Un segundo riesgo a considerar es de importancia crítica, fundamental para muchas economías en desarrollo. La eventual emisión de una CBDC por parte de un banco central emisor de monedas de reserva global tiene el potencial de transformarse fácilmente en un nuevo activo internacional libre de riesgo, un safe asset, y plantear una competencia potencialmente intensa que complique la soberanía monetaria y el ejercicio de una política monetaria autónoma por parte de estas otras economías. En el caso de países con una historia de menor estabilidad nominal o en el caso de aquellos con sistemas de pagos menos eficientes, la existencia de una alternativa digital global suficientemente atractiva podría intensificar o dar lugar a una tendencia a la eventual sustitución de monedas, lo que la literatura identifica actualmente como una eventual dolarización digital con consecuencias agregadas potencialmente disruptivas. Esta mayor presión competitiva podría plantear dificultades incluso a países con regímenes de política más creíbles y podría eventualmente llevarlos a mover primero
y a forzar una adopción estratégica de una CBDC simplemente para evitar un equilibrio monetario no deseado. Planteado de otra manera, en el próximo periodo los bancos centrales no solo van a tener que efectuar las consideraciones propias de todo decision maker para evaluar si es, por ejemplo, conveniente o no avanzar en la adopción de una CBDC, sino que también deberán estar atentos a su condición de decision takers, esto es de tomadores de resoluciones planteadas o tomadas exógenamente por otros actores. La relevancia de esta cuestión apunta en la dirección de una necesaria cooperación internacional en materia de enfoques regulatorios y de diseño de los CBDC con vistas a que los emisores de activos de reserva, por ejemplo el dólar u otras monedas de reserva, internalicen buscando minimizar estos potenciales efectos de derrame que podrían plantearse a nivel global. Como dijimos, al menos públicamente la mayoría de los bancos centrales manifestó por ahora que no contempla avanzar en la implementación inmediata de una CBDC. Por ahora, en un marco, en un contexto de reflexión y de experimentación continua, los bancos centrales están comenzando a generar consensos importantes en torno a digamos así, los principios comunes y los rasgos principales que deberían tener estos potenciales nuevos pasivos. ¿Sí? Por ejemplo, en el documento que antes comentábamos, emitido por varios bancos centrales a fines del año pasado en el marco del BIS, se plantearon una serie de lineamientos que enfatizan que primero, al evaluar la posibilidad de emitir una CBDC, los bancos centrales no deberían comprometer la estabilidad monetaria y financiera. En segundo lugar, que una CBDC debería poder coexistir y complementar y no sustituir a las formas existentes de dinero. Y en tercer lugar, que una CBDC tendría o debería promover la innovación y la eficiencia en los sistemas de pago. Es obvio que cualquier decisión respecto de una eventual adopción de una moneda digital por parte de los bancos centrales va a depender de alcanzar un juicio informado respecto de que los beneficios potenciales más que compensen a los riesgos y de que estos últimos puedan ser razonablemente manejados a través de la introducción de un conjunto de salvaguardas y de restricciones de diseño al CBDC o de políticas de regulación financiera. ¿Sí? Mientras tanto, el foco de la indagación, de la investigación, va a continuar puesto seguramente en el estudio de los potenciales impactos que una CBDC podría tener, sobre todo en la estructura de intermediación y en la estabilidad financiera, que es uno de los principales riesgos identificados. Es obvio por todo lo que dijimos que se está en una etapa de reflexión, de experimentación continuas y que en realidad ninguna de las propuestas que hemos mencionado en esta charla gozan todavía de amplio consenso. Hay distintos enfoques, hay distintas miradas y por lo tanto estamos en un contexto, digamos así, fluido. Pero cabe conjeturar que algunos de los límites del statu quo seguramente van a tender a moverse en mayor o menor grado en un futuro no demasiado lejano.